Y bueno, hoy para cerrar, está aquí con nosotras y con nosotros el doctor Javier Soria, quienes lo conocen porque estuvo en la bienvenida. Él es nuestro rector, su rector actual. Ha sido, además de rector, los últimos 4 años, fue director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Estuviste también en la jefatura del Departamento de Métodos. No, de tecnología. De tecnología. Y bueno, yo tengo aquí una semblanza, pero como siempre la gentileza y la humildad de Javier me ha pedido que no les lea lo que está acá. Quiero en realidad decirle que es un arquitecto muy reconocido, tiene obras importantes, una tesis doctoral que ganó premios en Europa y en realidad lo que sería interesante para ustedes es decirles que Javier ha sido un rector que no solo ha abierto el diálogo con el estudiantado, vean que está acá con ustedes, está aquí con nosotras y con nosotros, sino que ha apostado muchísimo por fortalecer el sistema modular y especialmente ha apoyado muchísimo a nuestro tronco interdivisional. Así que pues yo le agradezco un montón, Javier, y la gentileza de estar acá y les pido un aplauso para Javier Soria, que es nuestro rector. Gracias, Javier. Gracias. Igual y ahorita me va aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Qué bueno. Tronco interdivisional. Ya estamos en la 4ª semana. ¿Cómo van? A todo dar. Bueno. Voy a tratar de ser breve. Tengo muchas diapositivas. Complemento allí algunos datos. Bueno, yo soy arquitecto egresado de la UAM Xochimilco. Hace ya algunos ayeres. Y estoy convencido que si hay algo que es modular es justamente la arquitectura. Pero no solo la arquitectura, el diseño en general, pero después uno me dice, no, pero también la medicina. Y luego dice, no, pero también justamente la cuestión de la medicina. Efectivamente, nuestro proceso, nuestro modelo educativo tiene que ver con una forma de aprendizaje que tiene que ver mucho de cómo se solucionan problemas en una realidad. Entonces, la idea de platicarles hoy, yo les voy a hablar desde la arquitectura, que es un poco mi campo de especialidad. Pero la primera parte está dedicada un poco al tema de la sustentabilidad que nos atañe a todas y todos. Y ya hemos dicho sobradamente que las cuestiones no se solucionan desde un solo punto de vista, sino que tienen que confluir una serie de visiones para abordar los problemas que además cada día son más complejos. Entonces, bueno, yo espero que no se aburran demasiado. Ya hicieron el recorrido por los edificios, ¿verdad? Bueno, yo les voy a mostrar algunas fotos del proceso, pero antes de eso, pues esta es una imagen que tiene que ver, aquí está un pequeño render del CASA, es el Centro Articulador para la Sostenibilidad Alimentaria, que es un proyecto que estamos haciendo con la SECTEI y con la UAM. Y digo la UAM porque no solo está Xochimilco, está Lerma, está Iztapalapa, está Xochimilco, y es un proyecto que se está coordinando desde Rectoría General, pero la realidad es que como está puesto en instalaciones de la UAM Xochimilco, como es Las Ánimas, pues la verdad es que hemos tenido una intervención importante también. La doctora Mariela Fuentes, la actual coordinadora de agronomía. ¿Quién va para agronomía aquí? ¿Quién va para agronomía acá? Allá hay uno. Para diseño, en general diseño, biológicas, sociales. Perfecto, tenemos un poco de todo. Entonces Mariela está, además es la coordinadora académica del proyecto. Ya les platicaré. Y bueno, aquí la idea es una pequeña imagen objetivo, porque yo he creído que Ánimas tiene que ser un espacio que se revitalice. Son 4 hectáreas que nos dio la comunidad hace ya casi 30 años, y el compromiso de la universidad es desarrollar varias actividades, docencia. Por eso la idea de que ustedes estén aquí, o los de agronomía, o los de diseño, o etcétera, la idea es que se utilice para experimentar, para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también está la vinculación con la comunidad. Se trabaja mucho con los productores, se hacen talleres, se hacen procesos de capacitación, etcétera. También tenemos esta área deportiva que se comparte con los niños de la comunidad para que puedan practicar aquí el fútbol. Se da también asesoría médica. Tenemos alumnas y alumnos de servicio de medicina, de nutrición y próximamente de estomatología que atienden a la comunidad. Entonces, ese es uno de los puntos principales del proyecto de Ánimas.
Y bueno, les voy a platicar un poco, pero antes de eso, ya saben cómo somos rolleros. ¿Dónde está el...? Gracias. Somos rolleros y queremos siempre contextualizar las cosas. Es decir, la arquitectura no se da y el proyecto de Anima no se da en el vacío. Vamos a hablar un poco de la sustentabilidad o sostenibilidad, que son términos que tienen su polémica. No voy a entrar en ella ahora, pero el día de hoy es un tema muy complejo, pues se trata de un término que además le ha venido bien a los extremos, como veremos, ¿no? Tanto a los ecologistas profundas, como se llaman, como a los cientificistas. Todos arroparon esta idea del desarrollo sustentable. Entonces caben todas estas miradas en ese sentido. Y por eso ha sido tan exitoso, pero también a veces por eso es tan difícil de decir exactamente qué es la sustentabilidad. Y bueno, algunas preguntas. Cuando estamos hablando de la sostenibilidad, ¿es el factor ambiental, es decir, el entorno natural, las condiciones que tiene la naturaleza, nuestro entorno, o es el factor humano, las personas, ¿no? O es el factor económico? Ya saben que este mundo todo se desarrolla a partir justamente de la economía y porque, por supuesto, la supervivencia, los modos de vida, la alimentación, todo tiene que ver justamente con estos procesos también de producción, de intercambio, que han definido la humanidad a lo largo del tiempo. Y bueno, esto ya lo preguntaba yo hace mucho tiempo y sigue siendo vigente. ¿Es una moda o era un paradigma emergente? Estoy hablando hace 25 años, que ya se hablaba desde los años 70 y vamos a recorrer rápidamente por eso. ¿O realmente es un problema? Y ha tenido diversas interpretaciones en todo caso. Pero bueno, lo que sí es cierto es que, sobre todo a partir de los años 70, se empezó a desarrollar esta conceptualización del desarrollo sostenible, de la sostenibilidad misma, a partir del convencimiento de, yo diría, de todos los países en diferentes grados de intervención, de que realmente, como decían, hay un problema, ¿no? Y bueno, hay diferentes sitios, probablemente ustedes ya conocen, y esto fue algo muy polémico, pero está este famoso estudio, para mí los 70s, al inicio de los 70s, y además curiosamente es cuando se crea a mediados la universidad, había una gran efervescencia a nivel mundial y una serie de cuestionamientos que nos estaban alcanzando, que nacieron justamente desde la revolución industrial, pero con este crecimiento urbano, con este problema de las guerras, con este problema de los pesticidas, etcétera, empezamos a ver que efectivamente estábamos dentro de un sistema cerrado. Por lo menos ahorita lo estamos considerando cerrado. En el 72, para quienes tengan curiosidad, el Club de Roma, desde el punto de vista de la economía, hace un estudio y dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Hice un estudio, no voy a entrar en detalles, pero que tenía que ver es todos recursos naturales, hasta cuánto nos iban a durar si los seguíamos explotando a la misma velocidad. Y bueno, en su momento se determinó que efectivamente, no recuerdo la fecha, que creo que el punto, digamos, de no retorno andaba allí a inicio de los años 2000, ¿no? Y después hubo una crítica muy fuerte a esta idea de los límites del crecimiento en el 72, porque dijeron, no, estos hombres se equivocaron, no va a ser en el 2000, han salido más, ¿cómo se dice?, recursos del petróleo, hemos encontrado más yacimientos, hay mucho todavía terreno que ocupar, y en lugar de 2000, a principios de los 2000, los recursos nos alcanzan para el 2100. Y la pregunta sigue siendo la misma, ¿cuál es la diferencia entre el 2000 y el 2100? Para el tiempo de la Tierra no es nada, aún para la humanidad 100 años, si se da llegamos a esos límites hoy en día o dentro de 100 años, de todos modos implica un problema precisamente para la supervivencia de la especie humana, ¿no? Entonces uno dice, no, pues dentro de 200 años, quiere decir que es problema de los que estén aquí en 200 años. 200 años se van muy rápido, entonces el estudio se actualizó 30 años después, pero seguían siendo mismos. Lo que puso en la discusión es que el planeta es un sistema cerrado y tenemos que entender
que tiene límites. Si nos acabamos el petróleo, a lo mejor no nos lo acabamos ahora, sino dentro de 30 años o dentro de 50 es lo mismo. Inclusive para tiempos sociales es un tiempo sumamente corto. Y estamos, pareciera que la especie humana está, digamos, se ha hecho el propósito de destruir sus entornos, ¿no? Pero hay dos elementos que a mí me interesan mucho. Hubo una conferencia también en el 72 en Estocolmo sobre el medio ambiente convocado por Naciones Unidas. Y otra vez, precisamente, preocupaba justamente que ya se estaba viendo, era una discusión que ya tenía décadas, pero que ya empezaba a tener forma, insisto, en la discusión internacional. Y entonces ahí se hablaba justamente que si seguíamos con este ritmo de recursos, de gasto de recursos, de contaminación del medio ambiente, etcétera, 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 y estamos metidos en un problema. Curiosamente, y lo pongo porque yo me dedico a esto, a la conservación del patrimonio cultural, resulta que tenemos un patrimonio natural, pero también tenemos un patrimonio cultural. Y en el mismo año se da la conferencia en el 72 en París, que también hablan justamente de la necesidad, y se hablaba en ese entonces del patrimonio cultural y el patrimonio natural, como algo que había que cuidar, no solo para nosotros, sino sobre todo con una visión para las siguientes generaciones. Entonces, para mí, insisto, los 70 fueron muy importantes porque se estaban poniendo sobre el debate a nivel internacional el problema justamente de la conservación de nuestro entorno de vida. Y nuestro entorno de vida es lo natural, pero también es lo cultural. Las ciudades, la arquitectura, las presas, los puentes, los sembradíos, las chinampas, etcétera, 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 son nuestro espacio de vida. Y siempre yo me he preguntado cómo la humanidad es contradictoria. Por un lado, somos capaces de crear unas cosas hermosísimas. El arte, la poesía, el lenguaje, por supuesto la arquitectura, pero todo lo que hacemos de literatura, etcétera, etcétera, de tecnología, es impresionante esa capacidad creativa. Y además esa capacidad de legarlo a través de las tradiciones, a través de las escuelas, educando a las siguientes generaciones. La cultura se transmite a partir justamente del trabajo social, ¿no? Pero a la vez, este desarrollo, ese espíritu humano, diría yo, también conlleva que siempre queremos ir un poco más allá, ¿no? Y resulta que nuestras acciones no tienen un impacto cero. Todas nuestras acciones tienen un impacto sobre un entorno preexistente, sea este cultural o natural. Obviamente, hace milenios, pues había casi pura naturaleza, ¿no es cierto? Y bueno, las especies animales más bien entran en equilibrio bueno, las especies, ahí los biólogos me podrán corregir, pero digamos se integran más al entorno y buscan un equilibrio. En cambio, el espíritu humano nos ha hecho, para bien o para mal, la especie dominante, porque somos capaces de crear y de transformar las cosas, ¿no? Entonces llevamos, digamos, integrados el doble chip de la creatividad, pero también de capacidad de destrucción. Bueno, y eran sobre todo estas conferencias que se empezó a trabajar en el ámbito del patrimonio cultural. Esto empieza desde finales del siglo XIX, con todo esto de los monumentos y nuestra historia y todo esto, pero también empieza a agarrar justamente fuerza que el entorno natural y el patrimonio natural también era tan importante, ¿no? Porque siempre lo veíamos pues como un pozo sin fondo, podemos sacar todo lo de los recursos naturales, ¿no? Y bueno, había otras cosas que a mí me interesa contextualizar muy rápidamente. Ya desde los años 60 se empezaban a hablar de ciertas cosas. Por ejemplo, hay un texto de, ¿cómo se llama?, de Primavera Silenciosa, que era una bióloga, Rachel Carson, que estaba hablando del problema de los pesticidas, ¿no? Y eso es algo bien interesante. Resulta que, y otra vez aquí los agrónomos me podrán corregir, pero allá en Chapingo a un lado está sí,
Ahí se dio en los 60, en el caso de y la India, Pakistán, hubo un momento a finales de los 50, principios de los 60, que hubo una hambruna tremenda. Y entonces, ¿por qué? Porque no había cosechas, del problema de los pesticidas. Entonces, se habló de la Revolución Verde. Y entonces, y creo que trabajaron acá donde ahora es el colegio de posgraduados, se hizo un centro internacional, se hizo una investigación, le dieron el premio años después al investigador que descubrió estos pesticidas y que permitió acabar, digamos, con una hambruna que ya se había anunciado y que se iban a morir millones de personas, ¿no? Pero resulta que esos pesticidas también generan cáncer y generan otros efectos secundarios, ¿no? Y le preguntaron en algún momento a esta persona, no recuerdo el nombre, que pues cómo le daban el Nobel a alguien que con los pesticidas pues afectaba a la gente. Él contestó, bueno, había que resolver un problema muy específico porque la gente se estaba muriendo de hambre. Y él contestó, entre otras cosas, dice, prefiero ver a una gente que en todo caso puede comer durante los siguientes 20 años, aunque eso implica a veces consecuencias, a ver a la gente morir en el lapso inmediato y sufrir enormemente. Lo que quiero decir con esto es que a veces nuestras invenciones, nuestra tecnología arregla un problema, pero también produce a veces otros que no alcanzamos a ver en el momento. Y eso es bien importante. Bueno, también se habló de la famosa, en inglés es the population bomb, que tenía que ver con una visión neomalthusiana que está muy cuestionada porque es casi como poco humanista en términos de casi que hay que administrar para que todos quepamos y obviamente era una cuestión que había que favorecer a ciertas razas, etc. Pero lo que sí ponía sobre la mesa este investigador, este escritor, es que la población seguía creciendo y el problema era cómo le damos, yo pregunto, ¿cómo le damos de comer hoy en día a 8,000 millones de personas? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, por eso hay una industria alimentaria, ¿no? Por eso la tecnología nos ha permitido, y aquí Irving me podrá corregir, en lugar de que antes había un ciclo de una cosecha o dos al año, ahora con invernaderos y con insecticidas y semillas mejoradas, podemos incrementar a 5 o 6 cosechas en el año los sistemas de transporte. Pero todo eso también tiene un impacto sobre los ciclos naturales. Entonces, bueno, hay esa contradicción. Por un lado, tenemos que producir más, porque si no, ¿cómo le hacemos para alimentar a las personas? ¿No? Por poner un solo ejemplo, ¿no? Y por otro lado, esa alterar los ciclos naturales a veces nos lleva, pues, que tenemos problemas de semillas transgénicas, pesticidas que hacen mucho daño en esos términos. Entonces, siempre está esta contradicción de crear cosas positivas, pero que también a veces conllevan esta cuestión. Y muy rápidamente, para quien le interesa, hay una teoría sobre Gaia, que el planeta es como un elemento autorregulable, ¿no? También había movimientos activistas de los años 60, algunos dicen, es que eran hippies. Bueno, independientemente si eran hippies o no, la realidad es que había una preocupación también de la población de que este tipo de cosas tenían efectos. Y eso dio pie a la generación, por ejemplo, de ONGs como Greenpeace, ¿no? Que ahora tiene un impacto, podemos estar a favor o en contra, pero digamos, surgen todas estas preocupaciones también desde la organización civil, que es muy importante, y que han derivado, por ejemplo, en los partidos verdes. El nuestro no es tan verde que digamos, pero no me voy a meter en política local en ese sentido. Pero también es interesante cómo, por ejemplo, una cosa que me parece que también ilustra esta cuestión. Resulta que a principios de siglo se inventan, no recuerdo cuándo, pero en las primeras décadas del siglo XX se utilizan los clorofluorocarbonos para la refrigeración. Y eso permitía, pues, refrigerar alimentos, conservarlos por mucho más tiempo y todo eso. Pero resulta que en el 74 se empieza a ver un hoyo en la capa de ozono sobre la Antártida, ¿no? En el 85 se corrobora que resulta que esto que nos servía, por ejemplo, para la refrigeración y esto que ayudaba a conservar los alimentos por más tiempo, etcétera, después de décadas de estarlos utilizando,
estaba dañando nuestra capa de ozono y eso tenía una serie de efectos también negativos. Entonces, insisto, la tecnología a veces arregla cosas, mejora la calidad de vida, pero resulta que también, dada la complejidad que tiene un planeta, es que el que diseñó este planeta es un verdadero hipergenio. Es tan complejo que es muy difícil entender cómo funciona. Para eso está la ciencia, por eso está el conocimiento, pero nos falta muchísimo. Y otra cosa que también es importante, hablar de los efectos y los impactos que genera la sociedad, eran las guerras, ¿no? La bomba atómica me parece que, y ahorita estamos ahí con trompetas que anda allí con sus cosas, o sea, realmente la capacidad de destrucción que tenemos es impresionante, ¿no? Nagasaki y Hiroshima lo sufrieron en su momento, pero también hubo, por ejemplo, en Bhopal, en la India, también hubo un derrame de pesticidas, o los hemos tenido en los océanos con el petróleo. Es decir, todo este tipo de cosas nos llevó a la conclusión de que resulta que estamos haciendo una serie de cosas que tratamos de beneficiar a la humanidad, pero a la vez nuestros actos, nuestras creaciones, nuestras formas de vida tienen impactos sobre el entorno existente. Y bueno, es un resumen muy rápido de lo que se ha dado, de lo que se ha dado desde el 72 hasta el 2012 y probablemente en 2015 que se da justamente estos acuerdos, estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a partir de ese año al 2030. Otra vez no los vamos a cumplir. 15 años que nos propusimos ya y otra vez, por ejemplo, trompetas y compañía ya se salieron del Acuerdo de París hace tiempo. Es decir, no es tan sencillo solucionar porque también la parte política, económica, social, ideológica, pues influye en este tipo de cosas. Acaban de acordar un cese al fuego y siguen allí bombardeando la franja de Gaza. En fin, dos puntos icónicos que les recomiendo que revisen, bueno, es nuestro futuro común, que es la Comisión Brundtland, que da una definición al desarrollo económico, al desarrollo sustentable. Por supuesto, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, que fue un punto también de inflexión, curiosamente coincide 72, 92, después 2012 también se hizo la conferencia sobre desarrollo sostenible, que era Río +20 y así. Lo importante es que por lo menos ya nos estamos tratando de poner de acuerdo, porque es una solución otra vez colectiva, yo diría entre países, porque a lo mejor nosotros tenemos fronteras políticas, pero la naturaleza no sabe de fronteras, procesos ecológicos, biológicos, químicos, no respetan la frontera que establecemos nosotros. Y bueno, para ir cerrando esa primera parte, digamos, se permite, digamos, en esos dos límites que yo hablaba, estas dos visiones que agarroparon el discurso del desarrollo sostenible como propio. Y sin embargo, cada quien pues, le da la interpretación que le es más conveniente. Hay una visión materialista también que se identifica como desarrollista, cientificista, positivista, capitalista, determinista del desarrollo sostenible. Y que se trata de que si uno hace un uso eficiente, bien administrado y todo esto, es posible solucionar el problema. Apuesta mucho a que la tecnología es la solución del problema. Por otro lado está la visión ambientalista, a veces identifica como ecologista, culturalista, humanista, del desarrollo sustentable, que hay los quienes abogan que no. A ver, hay límites, e inclusive algunas posiciones más radicales es casi hay que irnos a las cavernas, estoy exagerando un poco, pero es decir, dejar de contaminar, dejar de impactar. Insisto, ¿cómo le das de comer a 8,000 millones de personas si no desarrollas una economía? Si no tienes nueva tecnología. Es decir, en realidad los dos extremos son utópicos en términos de que no van a ser la solución. Y dentro de esos dos extremos hay toda una, digamos, variedad de posibilidades, ¿no? Lo que sí es el factor común de esos dos extremos es que tenemos una necesidad de detener o al menos minimizar el impacto físico sobre los ecosistemas y los recursos naturales en general. Yo diría sobre nuestro patrimonio cultural también. Hay algo y que yo repito mucho, no sé si
si sea lo correcto o no, pero lo digo de todos modos. Una de las visiones que apuestan mucho a la tecnología, por eso se está apostando tanto a salir digamos, a poder viajar en el espacio. Hay diferentes posturas, obviamente nos va a llevar todavía más tiempo, pero ahí dicen, bueno, en cuanto podamos viajar X distancia y poblar otros mundos y todo esto, estos límites se van a ampliar pues tremendamente, ¿no? Lo cual me parece que, pues, otra vez este espíritu humano y todo eso está bien. Pero también digo, ay, pobre del universo si empezamos a poder conquistarlo, porque si vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo con nuestro planeta, habría que cuestionar. Posturas más recientes dicen, a ver, antes de pensar en salir al universo y conquistar y poblar e impactar, ¿por qué no arreglamos lo que tenemos en casa, ¿no? Y yo creo que esa es parte de lo que tenemos que buscar y tratar de llegar a esto. Entonces, está claro que hay tres patas de la sostenibilidad. El primero tiene que ver con el problema ambiental, obviamente la destrucción progresiva de la naturaleza. Y eso es importante decirlo, porque antes la revolución industrial incluida, pero no es que la transformación y la devastación ecológica sea un problema nuevo, ¿eh? Ya hubo hace miles de años que los cazadores-recolectores acabaron con la caza en un cierto territorio, ¿no? El problema es que la escala era diferente, ¿no? Mientras que antes no había los medios de comunicación, digamos, el planeta alcanzaba a absorber esas diferencias, ¿no? Pero hoy en día, dada la tecnología que tenemos, ahora sí el impacto nos hemos dado cuenta que si seguimos así, pues estamos acabando con las cosas, ¿no? Entonces el problema es, por un lado, ambiental y sobre todo tiene que ver con la capacidad de impactar que tenemos hoy en día a través de la tecnología. Insisto, de crear sí, de buscar soluciones sí, pero también esas soluciones pues tienen sus bemoles. Por supuesto, la economía como el desarrollo de la ciudad contemporánea, ya lo digo yo, es decir, y aquí hay un experto en cuestiones de economía y de todo eso, yo no entiendo mucho de esas cosas, pero la sociedad, hay una cuestión de trabajo, hay una cuestión de producción, de los medios de producción permiten generar bienes pues para satisfacer las necesidades humanas. Y ojo, las necesidades humanas son biológicas y necesitamos comer y respirar y todo, pero también son espirituales, ¿no? Esa es la gran diferencia. Queremos subir montañas, queremos crear la arquitectura más alta, y eso también nos lleva a veces en estas competencias, lo voy a decir en esos términos, a veces desiguales y que también queremos acabar con nuestro enemigo, ¿no? Cuando debíamos de tratar de tratar. Pero bueno, la economía es fundamental para poder mantener los modos de vida. Y por supuesto el problema de la inequidad social, ¿no? Entonces estos pilares que tienen que ver que resulta que no es un problema ambiental de conservar o no la naturaleza, sino tiene que ver sobre todo con las personas y de cómo vemos el mundo. Es más, cómo vemos la relación con la naturaleza. Y ahí hay muchas teorías que no me voy a meter para no meterme en camisa de 11 varas, pero también ha habido interpretaciones de cómo, por ejemplo, las diferentes religiones tienen una visión que impacta justamente nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Entonces, es interesante esta cuestión. Bueno, entonces tiene que ser, otra vez, ambiental, económico, social. Y yo pondría en el primer lugar de los pilares al social, porque al final de lo que se trata es de manejar. Y bueno, ya entrando a lo que es el entorno construido, un poco el papel de la arquitectura, del urbanismo, de la planeación territorial, pero insisto, nosotros no trabajamos aislados, tiene que ver con todas las disciplinas, con la salud, con la agronomía, con la ingeniería de suelos, con la economía de administración, etcétera. Pero ¿ustedes saben lo que implica mantener una ciudad como la de México en energía? No tengo el dato, pero todos los días sacamos, creo que algo así como 2,000 toneladas de basura diarias de un lugar como la Ciudad de México. A lo mejor no tengo el dato correcto, pero la cantidad de recursos, el agua, traemos agua en el Cutzamala desde hace 39 años, de 300 o 400 kilómetros para abastecer a la Ciudad de México, y obviamente la cuenca del Lerma y todo esto han perdido por siglos. Es más, no nos vayamos tan lejos. En la época del Porfiriato,
Ustedes conocen el acueducto que llevaba agua de Xochimilco a la Condesa. Sí, para quienes no lo conozcan, ahí todavía está, es un acueducto porfiriano. Hay unas columnas en División del Norte que eran respiraderos. Ese es parte del acueducto que llevaba agua desde Xochimilco hasta la Condesa. Estamos hablando de 1905, 1906. Y bueno, antes brotaban los manantiales a flor de tierra. Aquí en San Luis Tlaquealtemalco ya no está el ojo de agua, ya las bombas. Y bueno, eso fue, otra vez, vamos creciendo y el impacto que tiene. 23% de la contaminación de todo el mundo lo produce el entorno construido. 40% de la contaminación del agua en procesos de construcción, pero también en procesos de operación. ¿Qué cantidad de agua simplemente para bajarle al baño, para los que tenemos el privilegio de tener baño o lavarnos las manos en un lavadero? Cuando uno empieza a sumar todos esos, se da cuenta del gran impacto que tiene que ver el tener una estructura de acero como esta, porque resulta que para producir el acero se necesita, pues, excavar en un cerro, sacar los minerales, meter energía, transformarlo. Una vez que sale el lingote, lo mandamos a otra fábrica que lo transforme y luego eso lo hacen, en el mejor de los casos, en Monterrey, si es que no en un país extranjero, y luego lo transportamos para acá, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a medir el ciclo de vida de todas las cosas, nos damos cuenta que tenemos que estar muy conscientes de esto. Y bueno, en el caso del entorno construido, la reacción nos hizo esperar desde los años 40, 50, de manera muy, digamos, tímida, diría yo. Y en los últimos años, sobre todo a partir de la sustentabilidad, hay una serie de propuestas alternativas: arquitectura verde, orgánica, ecológica, bioclimática, sostenible, energéticamente eficiente, autosuficiente, de energía pasiva. Lo de la reutilización está tomando mucho auge, reutilización y reciclaje, de aprovechar más lo que ya tenemos construido, lo que ya está impactado, etc. Y bueno, lo que comparten es que cómo le hacemos para reducir el impacto ambiental, aprovechar mejor el clima o las condiciones del entorno para hacer esto, pues, más llevadero. Y me parece que ahí hay propuestas muy interesantes. Y bueno, hay esta diversidad y que desde esta idea de la bioarquitectura, que casi nos tenemos que arropar con la tierra y la vegetación y todo esto, hasta lo high-tech, ¿no? Edificios altísimos con fachadas verdes, con elevadores súper eficientes, con celdas solares. Otra vez esos extremos, ¿no? Muchos me van a cuestionar, bueno, hacer puras construcciones de estas, no albergamos ya no nos vemos al mundo. Somos 130 millones, 134 millones de mexicanos, ¿no? Necesitamos, sí, crecer verticalmente, porque tampoco hay que ocupar territorio de siembra. Es decir, cuando empieza uno a pensar la complejidad que tiene, ¿cuál es la alternativa? Bueno, depende de los tiempos, del contexto, del lugar, etcétera. Pero esas son las respuestas que han surgido desde las de alta tecnología hasta las de baja tecnología, o una tecnología, llamémosle, más pasiva. Pero esto no es nuevo, ¿eh? Resulta que hay una arquitectura sostenible desde hace milenios. Los mayas, esta es la casa maya tradicional, pues usaban los materiales locales, ¿no? Y eso es uno de los principios de la arquitectura sustentable, que utilices de preferencia las cosas que hay aquí. Bueno, y de todos modos seguimos teniendo construcciones. ¿Quién me decía el otro día? Una construcción, bueno, que habían traído mármoles de Italia y pizarra de España y una cosa china, porque también tiene que ver con los mercados, y me sale más barato comprarle ahorita a los chinos que comprar la piedra de aquí de Puebla. Sí, pero no han medido y no han incorporado el costo ambiental a ese costo, ¿no? Esa es una discusión ahí, y creo que Barkin es de los que trabaja eso, Roberto. Todo lo de la economía ecológica es bien interesante, cómo tenemos que cambiar. Y claro, hay propuestas más contemporáneas basadas justamente en la tecnología tradicional, desde un iglú que aprovecha lo que hay en el entorno. Claro, probablemente
Algunos dicen, no, pero no podemos vivir en las cavernas. No, yo creo que sí tenemos que actualizarnos, pero hay principios que siguen siendo vigentes, que aprovechan los materiales locales, que tienen un rendimiento térmico mucho más adecuado que el bloque de cemento. Y ahí es donde tiene que entrar justamente la universidad, la formación de nuestros arquitectos, nuestros diseñadores, pero también de nuestros administradores, etcétera, para entender que esto lo podemos trabajar de manera conjunta. Si entendemos con el geógrafo o con el meteorólogo cómo se puede hacer uso más eficiente de las condiciones locales. Y esto será local de la arquitectura de la ciudad, pero también a nivel de las regiones. Este es un proyecto, algunos lo conocerán, y si no, se lo recomiendo mucho. Es un parque ecológico lineal que hay en Alemania, que son todas las industrias acereras de finales del 18 y de principios del 20, muy contaminantes, pero representan todo un símbolo para Alemania porque además fueron el motor económico de Alemania. Entonces la primera propuesta era, ¿saben qué? Arrasemos y hagamos un río y lagos y recuperemos la naturaleza. Pero también no hay que olvidar la historia y tampoco hay que olvidar el patrimonio. Hicieron un parque lineal donde estas estructuras ya no contaminan, entonces, pero se generaron un parque lineal de más de 400 kilómetros de largo. Entonces uno puede ir a las distintas industrias acereras, que además desde el punto de vista ingenieril y arquitectónico son bien interesantes y que son ahora parques ecológicos. Entonces las escalas pueden ser a nivel de arquitectura, ciudad o inclusive regiones. Bueno, ahora sí ya, todo este rollo para decir qué estamos haciendo aquí en Ánimas, ¿no? Un poquito para contribuir a la formación de nuestro estudiantado y también tratar de aprender de los sistemas tradicionales. Este es Ánimas, ya lo recorrieron. Este es un proyecto de conjunto. Esta es la parte deportiva, como les decía, no está completa, pero que la idea es que podamos tener este trabajo con la comunidad en la parte recreativa. Están las partes de los huertos, está el invernadero grande, están esas partes donde que vimos ahorita, la composta, etcétera, etcétera. Y bueno, ese es el proyecto. Estas son las clínicas que están actualmente, la veterinaria y también la de atención de la salud. Y este es el laboratorio de CAS, que ya fueron a ver, ahorita voy a hablar de, y las 2 aulas que hicimos de bambú. Y hay unos edificios nuevos que están todavía pendientes para integrar y completar la infraestructura de las Ánimas. Y bueno, este proyecto tiene que ver con recuperar justamente una tecnología tradicional como es el bajarec, que no es otra cosa más que fibras vegetales que pueden ser desde varas de todo tipo, carrizo, de árboles, de ramas de árboles, bambú, etcétera, y que se utiliza pues la tierra, ¿no? Normalmente una tierra muy arcillosa, y hay estructuras centenarias y hasta milenarias. Claro, requieren un mantenimiento y todo esto, pero no es que la tierra, es más, todavía el 65% de la arquitectura en el mundo es arquitectura de tierra. O sea, a ese nivel. Lo que pasa es que no estamos conscientes a veces de eso. Y bueno, este es un sistema que además tiene variantes en diferentes. Este es el Wattle and Daub, viene de Inglaterra, por ejemplo, pero bueno, es el bajareque, que puede ser con madera, puede ser con bambú. Y nosotros a partir de eso hicimos una variación, porque creemos que también las tecnologías tradicionales pueden reinventarse y utilizarse para hoy en día. Trabajamos con algo que hemos denominado el polín de bambú ensamblado, que es un bambú cortado a la mitad, se le da la vuelta, se ponen las 2 caras convexas juntas y se atornillan y después se refuerzan con una especie de anillos, ¿no? Y nos da un polín. Y unos dirán, bueno, ¿para qué hacen eso? Si la resistencia natural del culmo redondo tiene una resistencia natural que no deberíamos de cuestionar, ¿no? Y es cierto. Sin embargo, la idea es que facilita otras cosas. Primero, quienes han trabajado con el bambú saben que unir tubos cilíndricos hay que saber, existe la tecnología, pero implica una mano de obra mucho más especializada y tener herramientas a veces un poco más especializadas. Y la idea de este proyecto es facilitar el uso del bambú
que se utilice mano de obra menos especializada para que sea más accesible. Esta idea está un poco, la idea que yo tengo con este proyecto es que se dirija a los productores de bambú para que ellos puedan tener un valor agregado en sus bosques de bambú y que puedan vender ya estas piezas transformadas. Bueno, y con esto se pueden armar de manera muy fácil estos paneles que son básicamente esta estructura de madera, se hace con bambú. ¿Por qué el bambú? La ventaja del bambú, y aquí otra vez me podrán corregir, pero el bambú es como una especie de pasto que se corta. El otro especialista dijo, no es exactamente un pasto, pero bueno, trabaja como un pasto, no es un árbol. O sea, no es una madera como los árboles, genera, digamos, esta estructura de fibras y todo eso, pero no es propiamente un árbol. Y sin embargo, el bambú tiene la gran ventaja que en 5 años alcanza su madurez. Y ya lo puedes usar para fines constructivos. Mientras que un árbol, 20, 30 años puede ser lo mínimo que necesite si es que se cuidan y todo esto. Inclusive ya están protegiendo bosques de más de 100 años porque, claro, aquí antes, otro de estos impactos ambientales en la colonia, todos estos eran bosques en el Valle de México, que rodeaban al Valle de México. Claro, a mí me encanta la arquitectura virreinal, pero cuando veo las vigotas que tienen y la cantidad de vigas, la devastación forestal en su momento fue tremenda, ¿no? Pero bueno, hicimos un modulito de cómo se puede construir, se facilita. Nosotros empezamos haciendo, y digo un ayudante y yo empezamos haciendo una de estos paneles al día y terminamos haciendo casi 6 al día, porque como se facilita, como vas prefabricando, y la idea de prefabricar es que esté todo más o menos medido. Y digo más o menos porque por otro lado el bambú no es como un tubo que tiene dimensiones milimétricas. Varía un poco, el bambú se va estrechando hacia la parte de arriba, pero es bien interesante. Bueno, y se pueden hacer armaduras también para techo. Bueno, hicimos un modelo de vivienda, eso no se lo voy a presentar hoy, me voy a centrar en lo que hemos hecho en Ánimas. Hicimos módulos para generar efectivamente un prefabricado, porque una vez que puedes prefabricar, puedes hacer esto más. Tiene la idea de que podemos bajar costos, ¿no? E insisto, el bambú, la gran ventaja que tiene es que crece como pasto y lo vas cortando y sigue creciendo, ¿no? Y se utiliza una herramienta básica, por supuesto, de carpintería básica en taladros y tornillos autotaladrantes, y que eso garantiza la transmisión de las fuerzas de manera adecuada para estructuras, por lo pronto, de un nivel. E hicimos estas aulas. Creo que ya las visitaron, ¿no? Sí. Bueno, se hizo el proyecto, se hicieron allí unas imágenes, unos renders, para ir teniendo. Otra vez también utilizamos la piedra en la cimentación, es una cimentación de piedra y concreto. Y yo siempre les digo, ojo, la arquitectura no puede tener, aunque quisiera tener la responsabilidad de decir, vamos a hacer una arquitectura ambientalmente sostenible que no impacte su entorno. No hay impacto cero. Siempre hay es más, el hecho de que se ponga allí la arquitectura ya impacta el lugar, ya lo transforma. Lo que hay que tratar de hacerlo es hacerlo de una manera pues mucho más positiva. Hay un invento que a mí me parece fabuloso y es el mejor ejemplo de cómo a partir de materiales naturales se pueden generar entornos artificiales productivos. Son las chinampas. Las chinampas no es un elemento natural, es un artificio totalmente. Un sistema agrícola, yo diría, impresionantemente ecológico, pero está creado por el hombre. Entonces resulta que sí se pueden hacer cosas que busquen un equilibrio con su entorno. Bueno, ahí está. Y bueno, trabajamos otra vez con mano de obra de capacitación básica de un par de días y ya se pueden armar, se prefabrican las piezas y se va armando de esta manera. Siempre son cortes rectos, porque insisto, el bambú cilíndrico pues se puede unir, pero hay que hacer bocas de pescado, hay que trabajar mucho más, se tiene que tener no solo taladros, sierras, sino también herramientas especiales para garantizar la adecuada transmisión. Y esto buscaba 2 cosas, generar estructuras ligeras y facilitar su construcción. Pero además,
la propuesta es que no se vean. ¿Por qué? Porque el bambú expuesto a la intemperie, y ahí hay un pecadillo que ahorita les voy a comentar, el bambú expuesto a la intemperie se deteriora muy rápido. Tiene que estar cubierto. Los bajareques centenarios o milenarios es porque siempre tienen pues, un recubrimiento de mortero, normalmente era de tierra, que los protege. Entonces fuimos armando todas estas piezas prefabricadas que uno se va emocionando además cuando dice, bueno, resulta que sí se puede trabajar esto y lo armamos. Aquí está el cimiento de piedra, obviamente auxiliado con algunos elementos de concreto, insisto. Entonces, tampoco hay que renunciar a los materiales contemporáneos. Hay que buscar reducir el impacto. Y yo digo que aunque una nueva construcción reduzca su impacto en 10% con respecto a una totalmente convencional, ya es ganancia. Y la idea sería ir incrementando ese porcentaje de impacto. Y bueno, aquí se alcanza a ver cómo fuimos armando las estructuras con el bambú, a partir del polín de bambú ensamblado que genera paneles para muro, pero también armaduras de techumbre. Y se llena de un mortero de tierra, que tenemos que conseguir una tierra arcillosa. No siempre se consigue. Entonces, lo que hicimos es que agregamos arcilla y se hace lo que se llama estabilizar la tierra. A veces si la tierra tiene demasiada arcilla se le pone arena, o viceversa, si tiene demasiada arena se le pone arcilla. También la paja se utiliza precisamente para estabilizar la tierra. Entonces el bajareque requiere como una mezcla más chiclosona, por así decirla, ¿no? Entonces bueno, allí se fue colocando. Los albañiles al principio les costó trabajo, pero después, pum, ya me brinqué rápido. El pecadillo es que en el proyecto original eso no debería de estar expuesto a la intemperie, porque nos va a obligar a poner barnices y todo esto. Se supone que todo esto tendría que haber quedado cubierto. Pero ya saben cómo son los arquitectos. Dicen, no, déjalo, se ve muy bien así. Para algunos, pero eso nos va a implicar darle mantenimiento. Tiene cierta protección porque están encontrados, pero eso habrá que o darle mantenimiento constante o eventualmente terminar por forrarlo como estaba concebido el sistema originalmente. Al interior también debería de llevar un plafón. Aquí la ventaja es que no le da el sol, el aire, el agua. Entonces decidimos dejarlo como una muestra. Pero vean cómo el polín, además, cuando ustedes hacen el polín, en lugar de ser redondo, si se fijaron, les da como caras planas, ¿no? Y esa era un poco la idea, porque hay de todos los gustos, pero también la idea es que el bambú se convierte en estructura y que está hecho para recubrirse y poder hacer construcciones convencionales, digamos, con caras lisas, ángulos rectos, etcétera. Porque me he encontrado con, inclusive, clientes que me dicen, a mí no me des nada orgánico, yo quiero algo así perfectamente derechito, arquitectura moderna, y bueno, parte de la idea era que pudiéramos generar espacios de este tipo con formas más contemporáneas, que con un cilindro sería más difícil de recubrir. También se puede solucionar técnicamente. Y bueno, esta casa, el Centro Articulador de Sustentabilidad Alimentaria, es un proyecto bien interesante que tiene que ver con el laboratorio que ustedes vieron, y ese sí lo construimos todo con bambú rollizo. Y ese sí está hecho para verse. Ahí nos fuimos, primero porque son claros más largos, y nos fuimos con un sistema que tiene que ha desarrollado la ingeniera Verónica Correa, y que por cuestiones de seguridad estructural, por el tamaño del laboratorio, no usamos esta otra tecnología que está hecha para estructuras más pequeñas de hasta 5 metros de claro. Y acá teníamos pues claros más importantes. Y bueno, es un laboratorio que va a tener un laboratorio de calidad e inocuidad de los alimentos, un laboratorio de semillas, un laboratorio de calidad y agrosistemas y un laboratorio de procesamiento y transformaciones, además de un espacio para trabajo colectivo. Se trata de generar un centro que articule no solo a las 3 unidades que les mencioné, Lerma, Iztapalapa y Xochimilco, que tienen ingeniería de alimentos, agronomía, nutrición, etcétera, etcétera, sino también eventualmente SECTEI lo está apoyando porque también la idea es trabajar con otras universidades. Y se trata de un laboratorio que nosotros hemos denominado como un laboratorio de campo, con una tecnología, digamos, que pueda ser
digamos, accesible a los productores o puede ser reproducible por los procesos puedan ser reproducidos por los productores. Tenemos laboratorios más especializados en las unidades y eso se convierte en parte, digamos, de la red. Pero este es una especie de laboratorio de campo, por así decirlo, que la idea es que tenga un nivel accesible, sobre todo pensando en la tecnología. Porque una de las cosas es, el bambú también, seguramente ustedes han visto estas grandes cubiertas que hay y cómo, pues, en Alemania tienen unos nodos de acero inoxidable preciosos, ¿no? No sé si los han visto para hacer estructuras espaciales hechas de acero inoxidable y todo esto. Los chinos tienen vigas de bambú de un peralte que te cubre un claro de 8 metros, pero es una tecnología que requiere unas prensas que cuestan $2 millones, por ejemplo, para hacer esas, o necesita toda una infraestructura para hacer. Entonces, ¿qué pasa si estamos en la Sierra de Puebla o si estamos, también la idea es generar una tecnología accesible. Eso no quiere decir que no debamos aspirar a una alta tecnología, pero sí, yo siempre he creído que se requiere transiciones. Si tú no puedes llegar, porque además económicamente no es viable y también, acuérdense que aquí no hay amigos, solo hay intereses, ¿no? Las patentes, todas estas cosas que han controlado de una manera. Entonces se trata de una cosa más que busca tener accesibilidad. Y bueno, pero resulta que para tener semillas, tener cuestiones de nutrición, fertilizantes, todo este ciclo de la alimentación, que la idea es que atienda desde la cuestión de los suelos hasta la cuestión de cómo crecen las plantas. No solo estamos hablando de la cuestión de plantas, de cosechas, sino también de animales y todo eso. Aquí no tenemos, pues no sé, pollos, cerdos, eso, pero también parte hay investigadores que trabajan este tipo de elementos y aunque aquí no hay producción, el laboratorio también va a trabajar con ese tipo de cosas. Pero la arquitectura también tiene que reflejar esta idea de la sustentabilidad. Por eso la decisión de hacer este laboratorio con una técnica de bambú y tierra, ¿no? Con una interpretación más contemporánea. Pero también esta cosilla que ven aquí, obscurita, es una cisterna de agua que alberga 270,000 litros. Ya escuché que Irving les decía que entre las 3 pozas y la cisterna recuperamos 1,060,000 litros de agua. Animal no puede utilizar, y bueno, ningún lugar puede usar agua potable para regar los sembradíos. Se requiere justamente recuperar agua de lluvia o agua tratada, ¿no? Y bueno, este es el render que se hizo. No le llamen render, por favor, porque si no, quien los hace se va a ofender. No, la verdad es que los chicos hicieron un muy buen trabajo, porque resulta que sí se parece un poco, ¿no? Esta es la cisterna, vean cómo se trabajó y eso fue una gran discusión. Decían, oigan, pero le van a invertir una lana, o sea, nos va a costar como 3 millones de pesos más hacer esa cisterna. Entonces se hacía una cimentación más ligera porque la estructura de bambú es mucho más ligera. Finalmente, allí absorbo la responsabilidad. Dije, yo creo que hay que dejar la cisterna porque el futuro estamos teniendo problemas de agua y todo el agua que podamos almacenar creo que va a ser una ventaja, ¿no? Para el presente y sobre todo para el futuro. Y aquí se ve ya un sistema también modular con un sistema distinto al que propusimos. Vean cómo son culmos redondos. Aquí se unen no con tornillería, sino con pernos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Mientras que los tornillos y al darle la vuelta al bambú, se pega pared de bambú contra pared de bambú, no hay huecos. Por eso es tan fácil de hacer y además transmite la carga de una pieza a otra. En cambio, parte de la técnica es que hay que rellenar de mortero, porque estos pernos, al ser un cilindro y a la hora de apretarlos, lo aplastan y lo deforman. Entonces, para tener estabilidad, hay que llenar estos de mortero. Esa es una tecnología que ya existe y que se utiliza y que también genera unas estructuras muy agradables. Esos son los paneles, ¿no? Con sus contraventeos. Yo quería que quedara también aplanado de mortero al interior, pero los investigadores dijeron no.
dada la inocuidad de los alimentos y eso, necesitamos superficies más limpias. Entonces ahí sí nos fuimos con mortero, cemento, arena, pero que está puesta sobre una cama de esterillas. La esterilla es el bambú, pero abierto, que no se desprende todo, sino que se abre como una especie de petate, digamos, ¿no? Entonces, por eso ven las franjas, porque es lo de un bambú que se pone plano y obviamente está rajadito. Pero ese mismo rajadito te permite que agarre bien el aplanado, ¿no? Y bueno, y la parte exterior sí se usó tierra con paja. Esto, aunque ustedes no lo crean, las aulas en invierno son térmicamente muy agradables de estar. Y en temporada de calor, tiene por lo menos 4 o 5 grados más bajo que el exterior. Sí, térmicamente han sido un éxito esas aulas. Y eso tiene que ver con el uso justamente de la tierra, también el diseño del techo alto que permite la ventilación, pero es algo muy importante que te permite no tener que utilizar necesariamente un aire acondicionado en este tipo de cosas. Ahí se ven además cómo recuperamos todo el agua entre esos registros que tienen filtros precisamente para limpiar el agua de basura. Y bueno, hicimos esto, voy a ir muy rápidamente. Llevamos lo del polín de bambú ensamblado también a unas armaduras cortas que llamamos tipo joist. Seguramente se han visto en los supermercados, si son observadores, si ven hacia arriba, estas armaduras tipo joist se utilizan mucho porque son ligeras, abarcan grandes claros. Y quisimos hacerlo precisamente con bambú porque además, una cosa bien interesante, a la hora de partir el bambú rollizo tiene que ser muy bien seleccionado porque el bambú conforme se va secando se va rajando. Y si se raja, entonces pierde sus propiedades de resistencia. A la hora de partirlo a la mitad, esa tensión desaparece y ya no se sigue rajando. Entonces es otra de las ventajas que tiene y permite utilizar a veces piezas que hubieras desechado de otra manera. Bueno, ese es el principio de una armadura con lo que llamamos de alma abierta, ¿no? Que permite además el paso de instalaciones. En este sí hicimos pruebas de resistencia para poder meterlo en el laboratorio y algunas de estas piezas llegaron a cargar más de 700 kilogramos por metro lineal. Pero la deformación máxima permitida por el reglamento eran 17 milímetros y la fijamos en 215, que es suficiente para soportar la carga. Entonces, se hicieron estas pruebas y son estas piezas intermedias. Estas son armaduras de bambú rollizo también son tipo joist, pero con acero. Es una combinación de acero y bambú. Y las grandes armaduras, que obviamente el peralte, lo que llamamos peralte, que es la dimensión vertical, normalmente entre más peralte tienes más resistencia para cubrir un claro, ¿no? Por eso ven los estadios que tienen unos peraltes tremendos. Y bueno, se puso también una mezcla de paja-arcilla, es decir, mucha paja, poca tierra en la cubierta, presente también para la cuestión del rendimiento térmico. Bueno, ahí está el render. Aquí nos falta todavía que nos terminen de colocar allí unas ménsulas. Pero bueno, más o menos nos apegamos al proyecto. Creo que ustedes ya lo vieron ya un poquito más avanzado. Ya voy a terminar. Última cosa que quería yo presentarles. También estamos haciendo un trabajo de estructuras espaciales. Un poco esta idea, ¿no? Que nos permite justamente, las conocen, son estas grandes estructuras tridimensionales que permiten distribuir bien la carga y además a partir de elementos modulares permiten grandes claros, ¿no? No tiene ese principio porque estos son más bien elementos más rígidos. Trabaja más como una malla y ahora sí que se comparte la malla, el trabajo estructural. Aquí en cambio se concentra en esto, pero bueno, son elementos bastante rígidos, tienen otro principio. Y bueno, quisimos experimentar por una cosa. Yo me había comprometido con Irving que íbamos a intentar. Las pozas de recuperación de agua son buenísimas porque albergan 750,000 litros de agua. Pero ¿cuál es el problema? Que bueno, cuando llueve, pues igual y no tenemos que regar, ¿no? Pero esa agua, la idea es que nos dure el mayor tiempo posible en temporada de estiaje, que por cierto ya va a empezar. Ya empezó a dejar de llover. En la temporada, no recuerdo el dato exacto, pero podemos llegar a perder hasta 40% de esa agua por evaporación.
Entonces, todo lo que almacenamos se nos está perdiendo por evaporación. Una manera de evitarlo es, pues, cubrirlo. Hay diferentes técnicas, seguramente han visto, también hay, se ponen bolitas de plástico para evitar, pero bueno, como nosotros queríamos experimentar, unir dos objetivos de experimentar claros para espacios grandes como y tapar eso. Pero también está el otro problema de la basura. Tiene sistemas de riego, entonces el agua que se va almacenando, que está a cielo abierto, pues se le meten hojas, se le mete polvo y después le tapa sus sistemas de riego a Irving. Entonces el propósito de tapar las pozas es evitar la evaporación y que sea un agua más limpia, ¿no? Y entonces nos va a durar más y va a durar limpia. La que va a estar súper limpia, no va a tener ningún problema, es la del laboratorio, ¿no? Porque bueno, está ahora sí que a oscuras, ¿no? Porque también la luz pues te genera microorganismos y algas y estas cosas. Entonces hicimos un par de maquetitas, dijimos, bueno, vamos haciendo una maquetita, una 4, la cuarta parte de lo que es, porque las pozas tienen 14 por 14, estaba diciendo unas chicas, diciendo de 4 por 4, experimentamos porque hubo dos propuestas, nosotros propusimos esta tornillería y con esta red, estas mallas espaciales. Y el otro principio era la malla espacial igual, pero no atornillada, sino que tenía el principio del nido, ¿no? Y que era a partir de la densidad que podía resistir el claro, ¿no? Hicimos pruebas de carga, le echamos carga, es decir, sacos de arena. Y bueno, este resistió como 250 y se fue para abajo. Porque no transmite bien a partir de la fricción no alcanzaba a transmitir bien las cargas. En cambio, este sistema de red con los nodos que garantizan la transmisión de las cargas resistió 1,5 y no pudimos echarle más porque la idea era colapsarlas. Pudimos colapsar una, pero no la otra, ¿no? Pero ahí también es importante entonces entender que no se trata solamente de improvisar, sino también de, a base de datos, de pruebas, de experimentación, dar certeza al trabajo estructural que tienen las cosas. Bueno, hicimos algunos talleres, pero sí resulta que bajar las cargas en 4 costados pues, nos genera una dificultad mayor. Se puede hacer, pero decidimos entonces irnos con una estructura más simple, lo que llamamos en lugar de una bóveda, ¿no? Una bóveda de cañón corrido, ¿no? Que tiene 2 apoyos y no 4. Y eso facilita un poco la construcción, pero el principio es el mismo, ciertas nervaduras principales y una malla que permite distribuir y cooperar para la carga. Y entonces hicimos unas maquetitas porque nos gusta experimentar, ¿no? Y vimos, quisimos hacer paquetes de latas. Las latas son las tiras de bambú, que es una técnica que utilizan. No la pudimos reproducir bien y se deformaba mucho. Era demasiado flexible y entonces no nos funcionó. Para quienes vayan, ahorita se está poniendo, sobre todo en la Riviera Maya, yo ya he visto muchas estructuras hechas de bambú con esta técnica de los paquetes de latas. Quien se interese puede ver estas estructuras. Entonces probamos un par de estructuras, después agarramos el principio del puente de Da Vinci, que es un puente autoportante que se carga por sí solo. Lo hicimos con el bambú partido, pero pensamos que ahí sí necesitamos piezas mucho más fáciles de trabajar. Y entonces decidimos hacer, después de hacer esas maquetitas, vimos un poco qué nos servía mejor. Lo llevamos a la práctica ya con el claro de los 14 metros. Bueno, Irving me va a decir, no, son 14, son 1380, doctor. Bueno, 1380. Y entonces lo hicimos modularmente, porque la idea es que sea una técnica, otra vez, una tecnología accesible que se pueda hacer con un grupo de personas, pensando en comunidades, etcétera, etcétera. Otra esta idea de transferir tecnología apropiada, pero también apropiable, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos ahí con los talleres con chicos de servicio social. También hicimos un par de talleres para que nos auxiliaran. Aquí la diferencia del puente de Da Vinci que está, digamos, simplemente apoyado y que funciona. Aquí sí unimos todos los nodos, porque eso además va a garantizar que trabaja unitariamente, ¿no? Y bueno, hicimos modulitos.
hacíamos estas piezas primero, las levantábamos y las íbamos colocando las mallas iniciales. Como siempre, esto que llamamos contraventeos. Acuérdense que el triángulo es indeformable. Bueno, no es, si hay una fuerza más, lo rompe, pero el triángulo no se puede deformar. En cambio, un cuadrado lo puedes hacer un rombo, ¿no? En cambio, el triángulo no es deformable. Por eso se usan tanto los triángulos en las estructuras. Y bueno, decidimos hacerlo modularmente. Nos costó trabajo. Propusimos 7 personas de cada lado y cargamos, es que pesaban cerca de 230 kilos estas estructuras de 14 metros de claro por 240, 220 de ancho. Y las colocamos sobre la pos. Sí se ve, ¿verdad? Yo aquí echando el rollo y entonces logramos el primero. El primero nos costó trabajo. Pero otra vez uno va aprendiendo. Todo es un aprendizaje. Y los demás nos echamos en un mismo día. Nos costó casi medio día ver cómo lo cargábamos, entre cuántos, cómo se ensartaba en las varillas. Y en cambio los otros los pudimos mover en un solo día, los otros 4 módulos. Y bueno, pum, 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 los terminamos. No está terminado. Aquí falta una geomalla, ¿no? O algún sistema ligero que impermeabilice y que obviamente evite la evaporación. Entonces la condensación puede garantizar eso. Ahí está. Y son 1, 2, 3, 4, 5 módulos. Y sí trabajé, ¿eh? Ahí estoy. Esa es la vista desde arriba. Y bueno, esperamos poder terminarlo. Termino ya, colofón. ¿Se acuerdan que estas cuestiones las hicimos allá en la unidad cerca de CIAR? Y bueno, ya me estaban regañando. Ay, es que el rector dejó su tiradero allí. Entonces, las íbamos a desarmar, porque la ventaja es que quita los tornillos, desarmas, y otra vez es un material que puede usarse para otras necesidades. Es decir, la idea de poder reciclar. Pero bueno, José Antonio, ¿quién conoce Cibac? Ok. Bueno, Cibac es otro terreno que tenemos. Ahí se está en Cuemanco, donde también tenemos invernaderos, tenemos acceso allí a las chinampas, y les hacía falta los borregos porque ahora tienen borregos. Es un área natural protegida que no nos dejan construir con cemento, con tabique, estas cosas, porque es área natural protegida. Esto que ven allí ya era algo que existía en el terreno que nos donaron hace mucho tiempo. Entonces lo reciclamos. Eran creo que para peces en su momento, por eso estaba pintado de azul y estaban cerrados. El chiste es que dijo Santeno, ahí estoy poniendo los borregos. Le dije, bueno, pues yo tengo unas boveditas que a lo mejor te sirven porque son techos muy ligeros. Y efectivamente con nuestro bambú partido hicimos estos pequeños modulitos de soporte, y se ensamblaron. Nos llevó un día cada uno. O sea, en 2 días, creo que fuimos 6 o 7, pudimos hacer los 4 apoyos, los apoyos longitudinales, y bueno, las bóvedas ya estaban listas, ¿no? Y bueno, otra vez también tenemos que recubrirlas para que ya queden. Ahorita les pusimos una lona para que no se maltrate. Aquí se nos está maltratando la techumbre porque está expuesta al sol. Entonces el bambú necesita ser protegido. Nos aguantará otros 4 o 5 meses sin deteriorarse estructuralmente hablando, pero hay que protegerlo ya pronto. Entonces, bueno, siempre creo que el reciclaje, inclusive de nuestros experimentos, puede ser útil. Bueno, tenemos la idea de poder hacer un auditorio. La idea es hacerlo de bambú también. Es un poco más ambicioso, es un proyecto que nos está costando un poquito de trabajo. Probablemente nos vamos a ir a una propuesta más modesta, inspirada más bien en esta, porque económicamente el otro, pues, aunque es interesante, es bonito, nos puede costar cerca de 20 millones y algo como esto creo que nos puede costar unos 3 o 4 millones de pesos. Y también somos universidad pública, entonces habrá que pensar en este tipo de cosas. Bueno, pues con eso termino. La idea es inculcarles que, bueno, hay que experimentar desde sus disciplinas. Nosotros estamos trabajando con la gente de agronomía y el laboratorio se diseñó en base a sus necesidades
pero también la idea es que este espacio es para experimentar por parte y trabajar por parte de las 3 divisiones. Entonces, los invito a que vengan constantemente píquenle allí las costillas a sus profesores para que hagan actividades aquí o en CIVAC, ¿no? Que hace falta, es una infraestructura que vale la pena explotar. Muchísimas gracias. Si hay preguntas o alguna cosa, o Hice un par de preguntas, las podemos tomar justo por el tiempo. Así les voy a pedir que vengan para que la grabación me capte su comentario. Vamos las dos y luego. sí, sí, sí. Pues mire, yo tenía una pregunta Este rector. Que de dónde viene el bambú y si se podría aplastar aquí en las ánimas o cómo hasta allá todo eso, ¿no? Para también ahorrar si es exportado o algo así o de que viene de otro lugar, ¿no? Que Sí. no, Gracias. Dar acerca de comparación, por ejemplo, con la madera o con el acero. ¿Cuál es la resistencia a la compresión del bambú? E igual, ¿qué diferencia tiene en cuanto a precios para que está sostenido? Gracias. Son 2 muy buenas preguntas. Este bambú, el bambú que hemos utilizado, lo hemos comprado en 3 regiones principalmente. Morelos, que es lo más cercano, hay una empresa que se llama Bambumor, que tiene unos bosques de bambú allí entre Yautepec y Cuautla. Ahí lo tienen. Bambuver, que es bambú de Veracruz, en Veracruz, y en Cuetzalan con la cooperativa de Tosepan. Ahora, es cierto, eso nos implica un transporte y eso implica, pues, gasto en energía y todo esto, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es, y eso lo comentaban en el Congreso de Bambú, te consigo el dato porque no lo recuerdo, pero dado la cantidad de CO2 que absorbe en su crecimiento y todo eso, compensa con creces el CO2 que toma el transporte. Ahora, lo ideal sería tenerlo aquí. El problema del bambú es que como un paso requiere mucha agua. No creo, o sea, en Ánimas podemos tener una parte, pero hay que hacerlo. Creo que en las chinampas, ahí sí sería un elemento que se podría porque tienes el agua. Si es que resolvemos el problema de la baja de agua, que las chinampas, como se sabe, cada vez tienen menos, pero las chinampas podrían ser un lugar donde se pudiera cultivar el bambú sin problema. Y la otra pregunta, recuérdame, perdón. La resistencia. Bueno, la resistencia a la compresión es, me estás haciendo una pregunta mañosita porque la mayor resistencia es a la tensión. Es decir, ¿no? Le han llamado, de hecho, el acero vegetal. No tengo la, pero es una resistencia, obviamente no igual al acero, pero tiene propiedades muy similares en la tensión. En la compresión tiene, no tengo el dato, pero también, por ejemplo, eso es algo interesante porque hicimos pruebas solo a compresión del bambú redondo y del polín de bambú ensamblado. Y de hecho el polín de bambú ensamblado resistió igual que, de hecho las pruebas salieron en promedio, a compresión resistió 210 kilogramos por centímetro cuadrado en promedio, y el polín de bambú ensamblado en promedio 232. Yo quedé sorprendido porque dije, aunque igualemos el bambú redondo, resulta que el polín resistió un poquito más, ¿no? Y obviamente no tiene la misma resistencia que tiene un tabique o esto. No tengo el dato, te soy sincero, te mentiría, pero ahí depende un poco de la dureza de las especies, ¿no? Obviamente no es lo mismo un pino que un cedro, ¿no? O las maderas tropicales. Sé que alcanza el bambú también ciertas especies resistentes mayores al cedro, al roble y esto, pero no tan fuertes como el machiche o estas tropicales que son de altísima resistencia. Pero su resistencia te prometo conseguir el dato porque soy muy malo con las cifras, pero digamos, se iguala a las maderas comerciales, no es tan grande como las maderas tropicales, pero pues como puedes ver, formando estructuras modulares
y transmitiendo bien las fuerzas, trabaja, es un sustituto para la madera. Ahora, la madera también bien cultivada, hay bosques que se cultivan, tampoco hay que descartar la madera, es un material natural, se puede reponer. La diferencia es que un bosque puede tardar, pues, no sé cómo están las producciones, pero recuerdo que me han dicho que por lo menos 20 años para poder cortar un árbol, si lo cuidas, ¿no? Obviamente yo decía, hay unos bosques, por ejemplo, sí supieron que Notre Dame se quemó, ¿no? Sí, sí supieron que se quemó hace como 8 o 9 años. Ellos tienen un techo todo de madera. Y hubo una gran discusión entre los conservadores, los arquitectos pro modernidad y los más conservadores, si se debía meter un techo nuevo que no tuviera problemas con los incendios de acero, etcétera, o hacer una restauración con la misma madera. Y una de las discusiones es que, dada la cantidad de madera que iban a necesitar y de una especie específica para reponer lo original, pues tenían que talar, no recuerdo cuántos, 3,000 árboles, ¿no? Pero parte y terminaron haciéndolo, creo que le llamaban el bosque de Notre Dame a esa techumbre. Pero también lo que alegaron los conservadores es que desde el siglo XIX, ya a mediados del siglo XIX, habían hecho ese bosque pensando que uno de los recursos era para reponer las vigas de las iglesias. Entonces un bosque ya tenía 150 años de antigüedad y que estaba previsto, porque los techos de madera se quemaban muy frecuentemente, ¿no? Entonces eso también puede ser sostenible si se hace con tiempo, ¿no? Y se hace adecuadamente. Entonces la madera es muy buena. Tenemos maderas aquí en México tropicales y de otro tipo extraordinarias, pero lo que no puede pasar es que dejemos los cerros pelones, sino tenemos que, y creo que hemos ido aprendiendo en ese sentido, ¿no? Pero te consigo el dato porque la resistencia exacta no la sé, pero es equivalente, sobre todo la guadua. Por ejemplo, la guadua es una que tiene anillos más cercanos, es más robusta, es sobre todo, es lo que usan los colombianos, que son de los que tienen mucha, en América Latina, los que tienen, yo creo que junto con Brasil, los que más han usado el bambú. No se diga de los chinos y los hindúes tienen una tecnología del bambú milenaria. Entonces no estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? Sino viendo cómo podemos adaptar tecnología a las condiciones locales, ¿no? Y hay mucho que aprender. De hecho, en India tienen un instituto dedicado al bambú, por ejemplo. ¿Qué más? El precio. Esa es una buena pregunta. El precio ahorita por metro lineal, cada bambú nos está costando cerca de 200 pesos por pieza. Si lo comparas con un poste de 6 metros, de un perfil de acero, depende del perfil de acero. Los perfiles de acero pueden ir desde los más ligeritos, de lámina muy delgadita. Estoy pensando en un tubular de 10 por 10, te costará ya ahorita unos 230 pesos, hasta 1,000 pesos si es de un calibre grueso. Pero yo insisto, una cosa que no es barato, ¿por qué? Porque no se ha comercializado adecuadamente. Perdón. También me decían, oigan, es que el polín de bambú sale muy caro en mano de obra, porque ya vieron, hay que partirlo, hay que darle vuelta, hay que poner tornillos, hay que ponerle anillitos. Y digo, bueno, yo hago 6 de esos paneles en un día. Y dice, sí, pero es muy artesanal. Y yo también les digo, ¿alguien ha hecho un castillo en una obra? Hay que cortar varillas, hay que hacer anillos, hay que amarrar cada esquina del anillo, hay que cimbrar, hay que colar, hay que descimbrar. O sea, ¿qué más artesanal? Pero los albañiles lo tienen tan metido en su sistema que es algo natural. El precio no va a bajar sino hasta que se meta más al circuito. Y eso todavía falta mucho. Por eso digo que los productores tienen que empezar a desarrollar productos con valor agregado, transformarlos y venderlos ya como productos transformados. Y sobre todo para ciertas comunidades. Entonces, y otra cosa que no está metido en los materiales. ¿Cuánto te cuesta un metro cúbico de arena?
más o menos. Pero no lo sé yo tampoco ahorita. Debe estar como en unos 600 pesos el metro cúbico. 6 por 6, 36. El camión te cuesta 3,600. Lo que te cuesta más caro es el flete, curiosamente. Vas al banco y allá te lo dan creo que a 1,200 y luego son 2,000 y pico del flete. Y bueno, está bien, está barata, bueno, barata entre comillas, pero bueno, vale lo que vale. Y después de 15 años, resulta que se acaba ahí el banco de arena y queda una devastación ambiental tremenda. ¿Quién va a regenerar esa zona? ¿Por qué? Porque no le pusieron los costos ambientales. Entonces el bambú tiene una huella ecológica muy baja y además absorbe mucho CO2 en su proceso de crecimiento. Entonces va absorbiendo y entonces va generando, digamos, una reserva en ese sentido. Por eso decía, en el Congreso de Bambú que hubo en Azcapotzalco hace 2 semanas, dieron el dato exacto, dice, y que compensa el que lo traigas de Veracruz para acá, el CO2 que genera el camión, por la cantidad en su crecimiento durante esos 5 años. Entonces es un fondo donde se puede absorber muchísimo CO2 en el caso del bambú, ¿no? Entonces esas son las cosas que hay que medir. Pero los costos ambientales no se están colocando. Entonces ahí ven cómo están todos los bancos de arena y olvidados de la mano de Dios. En Texcoco, si alguien es de Texcoco, hay un lugar bien que a mí me agrada mucho. Era un antiguo banco de arena, creo. Hicieron un super pozo, no sé si alguien es de Texcoco, y lo regeneraron. Hicieron un lago, y entonces arreglaron los terraplenes y entonces regeneraron la zona para hacer una área recreativa en un antiguo socavón, ¿no? Entonces sí se pueden, sí hay alternativas, pero eso costó. Y ese costo es el que se tiene que, entonces la arena no debe costar 600 pesos al metro, tiene que costar 700 y esos 100 pesos deberían de ir a un fondo para la regeneración de entornos, para plantar árboles, para cosechar agua. Esa es una visión que no es una cultura que no tenemos en México y que hay que promoverla. Hay que ponerle el costo ambiental a las cosas y ahí está la economía ecológica que lo tiene muy estudiado desde hace muchos años. Listo. Muchísimas gracias. Un aplauso más para Javier. El programa de participación, que muchísimas gracias. Y aprovecho también para entregarle las suyas tanto a Lucy, la doctora Lucy Ortega, y a la doctora Verónica Badó. Gracias. Muchas gracias. Y un aplauso también para ustedes porque estaba aquí. Bueno, aguantaron de la mañana.